Buenas noches, Sanando las Naciones. Quiero invitarles antes de comenzar a que ahí donde están sentaditos, cierren sus ojos e inclinen su rostro. Quiero hacer una oración antes de comenzar el día de hoy, o la noche de hoy. Padre Celestial, te damos gracias, porque por tu gracia y por tu misericordia, nosotros podemos todavía congregarnos para escuchar de ti. Todavía nosotros podemos vivir en paz. Todavía nosotros podemos contar con sustento, abrigo, protección y bendición que proviene solamente de ti. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos no solamente a serte fieles hasta el último día de nuestras vidas acá en la tierra, sino también a habitar bajo tu abrigo y a morar bajo la sombra del Omnipotente, el cual es el Todopoderoso, el Shaddai. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, para que cada una de las familias que asisten a Sanando las Naciones puedan tener un encuentro cara a cara contigo, porque tú eres el que cambia vidas. Tú eres el que nos limpia, tú eres el que nos restaura, tú eres el que nos guías paso a paso. Aunque vayamos caminando en el valle de sombra y de muerte, tu vara y tu cayado son nuestra guía y nuestro aliento. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué razón quise orar en este sentido? Porque ya todos nosotros sabemos de que el mundo en el que estamos viviendo hoy en día está lleno de oscuridad por todos lados. No es algo que ignoremos, es algo que lo podemos ver en las noticias, lo podemos ver en las redes sociales, lo podemos ver en cada medio de comunicación humana. La misma situación que está pasando en el Medio Oriente hoy en día con la guerra entre Hamas y el Estado de Israel ha puesto tan nerviosa a la gente que incluso comienzan a hablar y a hacer comentarios en las redes sociales sobre profecías como si se tratara de que esa guerra es el inicio del Armagedón. En realidad, eso lo único que demuestra es lo que decía Franklin Graham hace unos 2 años, que aún dentro del mundo cristiano occidental, es decir, en donde estaba incluido toda la iglesia cristiana, existe muy poco conocimiento de lo que la Biblia en realidad dice, porque realmente eso está muy lejos de ser lo que la gente está diciendo que es. Hoy entonces quiero compartir con ustedes una palabra que la había venido preparando desde hace ya bastante tiempo, pero normalmente acá en Sanando las Naciones había un concilio que seleccionaba a las personas que venían acá arriba para poder compartir con ustedes. O sea, tenemos fotos de ese concilio, pero últimamente pues el concilio hacía así, pues no sé qué pasa. Bueno, entonces la palabra que quiero compartir con ustedes tiene que ver con los días que estamos viviendo, pero tiene que ver en el sentido no de hablar lo malo que está pasando, sino más bien qué cosa podemos hacer nosotros tomando el ejemplo de alguien que existió en la historia bíblica, el cual es un ejemplo digno a imitarse. Y entonces, este ejemplo nosotros lo encontramos en la vida de uno de los reyes del reino de Judá. Esto fue cientos de años antes de que naciera Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. El reino de Judá, en la antigua Israel, después de que los hijos del rey Salomón lo dividieron, es decir, hubo una guerra civil, vino una sucesión de reyes que lamentablemente, cuando nosotros leemos en el Antiguo Testamento, vemos que llevaron a la nación de Israel por el camino de la idolatría. Esto le trajo consecuencias nefastas
porque prácticamente el exilio en Babilonia y luego la parte del norte que fue invadida por los asirios fue parte del juicio de Dios, precisamente por no arrepentirse de la idolatría en que el pueblo de Israel había caído en ese entonces. Lo interesante es de que en el año 648 antes de Cristo nació en el reino de Judá un niño al que se conocería como uno de los reyes de Israel. El nombre de este niño era Josías. Josías es un nombre hebreo que significa Yahvé ha sanado o que Yahvé sane. Yahvé es Jehová, o sea, es el tetragramatón, que son las 4 letras que determinan el nombre de Dios que le fue revelado a Moisés en el Sinaí. Lo interesante es que este niño es parte de la genealogía de la cual después, cientos de años después, nacería Jesús de Nazaret. En Mateo capítulo 1, verso 1, dice lo siguiente, y es como comienza el Evangelio de Mateo: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Luego, en el mismo capítulo, me voy a adelantar unos cuantos versos, en el capítulo 1 y verso 10 dice: Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Esa fue la generación de donde este niño surgió. Lo interesante es que todos los gobernantes anteriores del reino de Judá, incluyendo al padre de Josías, Amón, todos sin excepción hicieron una cosa: se olvidaron de Dios y se inclinaron ante los ídolos paganos. Ahora, ¿por qué traigo a referencia esto? Porque en el mundo actual en el que nosotros estamos viviendo, enfrente de la cara de todo el mundo, la adoración pagana está volviendo más que nunca antes y la gente ni siquiera se entera. Precisamente por la falta de conocimiento de la palabra de Dios y, digámoslo así, por la falta de interés de buscar a Dios, la gente fácilmente cae en diferentes situaciones que básicamente tienen completamente un trasfondo pagano y participan de ello como si se tratara simplemente de una expresión folclórica o de una expresión cultural. En este mismo mes de octubre tenemos, al final de este mes, Halloween. No voy a entrar en detalles de dónde proviene, pero es algo completamente ocultista, es algo completamente pagano, es algo que básicamente adora a las tinieblas y sin embargo millones alrededor del mundo participan de esa fiesta. Entonces, bien, este muchacho Josías hizo algo a lo largo de su vida que es lo que nosotros vamos a tratar de estudiar en esta noche de hoy, para ver qué fue lo que él hizo que marcó una diferencia en el reino de Judá en esos días. Lo primero es que la Biblia dice de que Josías hizo lo recto ante los ojos de Dios. Dice Crónicas, capítulo 34, verso 1 y 2. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Esa es una característica que nosotros tenemos que tomar en cuenta en nuestros días. A ver, Dios es justo, Dios es bueno, como decía la alabanza que cantábamos hace un rato. Pero la justicia de Dios es la que es completamente recta. La justicia de los hombres, dice la Escritura, es como trapo de inmundicia. Lo voy a decir en español actual de nuestro tiempo: la justicia de los hombres es como papel higiénico. Solo Dios
es el único justo. Entonces, lo que hizo este niño desde que era pequeño es que hizo lo recto ante los ojos de Dios y anduvo en los caminos de su antepasado David. Quiere decir que buscó a Dios, que buscó saber cuál era la voluntad de Dios. En ese tiempo ellos tenían acceso a leer solamente los libros del Antiguo Testamento. Y ya que era descendiente de la casa de David, él trató de imitar el ejemplo que había dejado muchos años atrás el rey David. La ley de Dios, o la enseñanza de Dios, que también se llama Torá, tiene mandamientos y principios muy claros. Jesús, cuando él habló en el Sermón del Monte y después cuando tuvo momentos de enseñanza con sus discípulos e incluso delante de los mismos religiosos de la época, él dijo esto: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Lo que debemos entender es que las leyes morales bíblicas deben ser la luz que guíe nuestros pasos a lo largo de nuestra vida. Si nosotros hacemos eso, Dios promete bendecirnos, guardarnos, protegernos y ayudarnos a lo largo de nuestra vida. ¿Por qué? Porque la adoración, como decía Luna hace un rato, no es solo cantar. El hecho de conocer cuál es la voluntad de Dios y el hecho de obedecer lo que Dios manda en su palabra es también una expresión de adoración. La obediencia que nosotros tengamos a lo que Dios quiere que hagamos, a cómo Dios quiere que vivamos. Entonces, sin embargo, hoy en día, en muchos casos, debido a que la gente desconoce la palabra de Dios en una gran medida y también a la mala intención de otras personas que enseñan cosas torcidas acerca de la ley de Dios, es como bien difícil poder mantenerse en el camino derecho, sin irse a la derecha y a la izquierda, si nosotros no tomamos el tiempo de leer esto. En la sociedad actual, esta se parece mucho a la sociedad de Judá de los tiempos antiguos. El primer paso que los judíos dieron fue olvidarse de Dios e irse en pos de dioses paganos. La sociedad moderna, sobre todo la sociedad occidental, digamos no tanto África, ni Medio Oriente, ni Asia, tiene una base judeocristiana. Sin embargo, a pesar de eso, la secularización ha penetrado de tal manera en la mente, el corazón y la manera de ser de los países y de los individuos que hoy en día es prácticamente imposible poder encontrar la verdad, a menos que nos encontremos con un lugar como Sanando las Naciones, en donde se predica la fe bíblica. Pero existen miles, si no millones, de otros sitios en los que lo que se enseña no es la fe bíblica. Y eso es un problema. Hoy en día, si nosotros vemos los grandes festivales o si vemos las actividades masivas como conciertos, foros internacionales, los cuales todos están llenos de rituales de ocultismo, pero se lo muestran a plena vista a los asistentes de los eventos. Y ellos, de forma completamente ciega, aplauden, gritan, en una muestra completamente de aceptación de lo que ahí se esté haciendo. Y eso es algo que ya se viene haciendo desde hace varios años. Y no 10, ni 20, ni 30. Probablemente los últimos 100 años vienen haciendo como un cuentagotas, poquito a poquito, de ir metiendo en la cultura del mundo occidental todas estas cosas. A mediados del siglo XX, la mayoría de las naciones occidentales, eso es Europa, Latinoamérica, los Estados Unidos, se consideraban naciones cristianas. Este país lo era también, y así se mantuvo por muchos años. Sin embargo, por otro lado, en el otro lado del mundo, en la parte de Eurasia y la parte de Asia, se desarrollaron sistemas antidios, ateos, que básicamente le rinden culto al materialismo y al líder de turno. Pero lo que ha pasado con la moral cristiana en el siglo XX es de que
se ha venido poco a poco corrompiendo o degradando. Antes, hace muchos años, antes de los años, digamos, cuando empezó la televisión, allá después de la Segunda Guerra Mundial, todos los canales de televisión en este país, al cerrar su transmisión, que no era de 24 horas, sino que siempre en la noche terminaba en un punto, había siempre un sermón o un versículo bíblico que cerraba. Eso desapareció. De igual manera que desapareció en los años 60 la oración en las escuelas. Ahora bien, cuando nosotros escuchábamos este domingo acerca de la explicación del Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, nos damos cuenta de que si nosotros en algún momento, como decía el pastor Roberto hace un rato, nos alejamos de Dios, alguien más o algo más ocupará ese lugar, sí o sí. Y ahí es donde se encuentra precisamente el problema. Entonces, veamos ahora qué fueron las cosas que hizo Josías. En Segunda de Crónicas, capítulo 34, vamos a leer los versos del 3 al 7 y dice lo siguiente. A los 8 años de su reinado, o sea, el muchacho comenzó a los 8 años, ahorita tenía 16. Siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre. Miren qué importante, comenzó a buscar a Dios. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, de las imágenes de Aserá, de las esculturas e imágenes fundidas. Y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de Aserá, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificios. Voy a parar ahí. Miren lo que mandó a hacer. Destruyó todos los altares paganos y los dos falsos dioses que menciona este pasaje de Crónicas, Baal y Aserá. Uno es el dios de la fertilidad, de la prosperidad, es el dios del sol y es al que se le ofrecían sacrificios. Y la otra es la diosa del sexo, la prostitución, la perversión y el cambio de hombre a mujer y mujer a hombre. Si le suena algo parecido a la época actual, no es coincidencia. Esas dos entidades están operando hoy en día. Entonces, continúo. Dice, quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí. O sea, son ciudades que quedaban fuera del ámbito incluso de Judá, porque esas son de las otras tribus de Israel. Y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de Aserá, y quebrando y desmenuzando las esculturas, y destruidos todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Entonces, la primera cosa que este muchacho hizo, que es digna de imitarse, es derribar los altares paganos. Como nosotros podemos ver en la vida de este joven rey, él hizo todo este movimiento, hizo prácticamente un viaje por toda la tierra del Israel antiguo, destruyendo todos los altares que se habían levantado a esos falsos dioses o a esas falsas entidades, que realmente quienes están detrás son demonios. Ahora, esto lo hizo para limpiar o para purificar el reino de Judá o la nación de Israel de todo el tiempo que habían pasado en apostasía, adorando a estas falsas entidades y olvidándose del Dios que los había sacado de Egipto y que los había levantado como un reino independiente. Entonces, hoy en día los altares tienen muchas formas, son multiformes, pueden ser entretenimiento, pueden ser celebridades, puede ser influencers de moda en las redes sociales, gente que lo siguen millones y millones de personas para escuchar lo que dicen o para ver el baile tonto que sacó ese día.
la parte más grave es cuando el influencer viene y te dice cosas como: hey, ¿tú sabías que eso que dicen de que solo existe hombre y mujer es falso? Punto suspensivo. El video existe, no voy a decir en qué red ni voy a decir quién es, pero el video existe. Ahora, si lo ve eso su hijo de 8, 9, 10 años, dígame usted. Entonces, los altares de los dioses paganos tienen muchas formas. La desmedida ambición de mucha gente por alcanzar y acumular bienes materiales, o sea, las riquezas, las tradiciones culturales y las creencias de otros pueblos, todo eso también forma parte de altares que los humanos le están haciendo a algo o a alguien que no es Dios. El único digno de toda adoración, el único digno de toda exaltación, alabanza, adoración por los siglos de los siglos es Dios. Y el nombre que se nos ha dado a nosotros es el nombre de Jesús, el que está por encima de todo, delante del cual toda rodilla se doblará al final, le guste o no le guste. Entonces, sabiendo eso, nosotros tenemos que ver que orar, leer la palabra de Dios, congregarnos en una actitud de agradecimiento y de adoración, dos cosas muy importantes, de una manera humilde y sincera, no tienen que convertirse en costumbres religiosas, sino tienen que verse como la oportunidad que todavía en el tiempo que nosotros estamos viviendo está alcanzable para poder recibir perdón, redención, restauración, salvación y guía para poder caminar en este mundo que cada día va más para abajo y cada día se hunde más en la oscuridad. Entonces, volviendo al punto, ¿qué fue lo que hizo este rey? Derribó los altares paganos. Yo quiero invitarlos hoy, esta noche, a ustedes y a invitarme a mí mismo también a que derribemos cualquier altar que tengamos puesto. Ahora hay que anotar esto: si algo o alguien ocupa en nuestra vida el primer lugar que debe ocupar Dios, eso se puede convertir en un altar. Y nosotros estamos llamados a adorar solamente a Dios. Ahora bien, dice Crónicas, continúo en el capítulo 34, pero esta vez vamos a ir unos versículos más adelante. Dice que a los 18 años de su reinado, o sea, ya había pasado más tiempo, después de haber limpiado la tierra, después de que Josías fue y derribó todos esos altares y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Maasías, gobernador de la ciudad, y a Joá, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. Y aquí viene el segundo punto importante. Como habían pasado tantos años en los cuales el mismo templo de Jerusalén, los sacerdotes lo habían pervertido y habían metido ídolos adentro y habían hecho un montón de cosas ahí adentro, este muchacho, después de haber hecho la limpieza o la purificación de toda la tierra, mandó a gente a que repararan el templo. Pero cuando reparan el templo, ocurre algo que era inesperado, pero al mismo tiempo que vino a reforzar el movimiento que él comenzó, y fue el descubrimiento de la palabra de Dios. Una de las primeras cosas que Josías mandó hacer fue reparar el templo después de que hizo toda esta incursión, a limpiarlo, a destruir los utensilios que se usaron para adorar a ídolos. Yo recuerdo hace mucho tiempo que, igual que muchos de ustedes, provengo de una familia que practicaba la religión católica y tenía una cadenita con una cosita. Cuando yo vine al Señor, a pesar de que al principio tenía mis dudas, yo me la quité y me deshice de ella. Y desde ese día fue como que se me quitó un peso de encima. En ese tiempo no lo entendía, pero ahora sí lo entiendo. Me estaba quitando la atadura a un ídolo
y entonces prácticamente estaba recibiendo la liberación de esa condición. Y eso gracias a que Dios tuvo misericordia y hubo alguien que me hablara de él. Por esa razón, el testimonio vivo de nosotros y el deseo de compartir el evangelio a los demás es tan importante. Usted y yo no sabemos si la persona a la que le estamos hablando al lado, esa semilla que se le sembró, puede significar la salvación de esa persona. Por esa razón, la comisión que Jesús dejó fue ir y hacer discípulos a todas las naciones. Volviendo a Josías, dice que luego que el rey oyó las palabras de la ley, o sea, de la Torá, porque encontraron un rollo de la Torá, él rasgó sus vestidos y mandó a Hilcías y a Ahicam, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaía, y a Safán, escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo: andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá, acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a lo que está escrito en este libro. Es decir, que cuando ellos encuentran la Biblia, es decir, el Antiguo Testamento, los rollos de la Torá, se dan cuenta de que en los mandamientos de Dios está prohibido adorar a las entidades que han venido adorando por los últimos 200 años. Y entonces Él manda a consultar a Dios y a pedir perdón por lo que sus padres y sus abuelos hicieron. Es algo más o menos como lo que nos toca hacer a nosotros cuando provenimos de un trasfondo, de un pasado en el cual nuestros padres o nuestros abuelos, porque no tuvieron la posibilidad de conocer la palabra de Dios, nosotros tenemos que pedir perdón hasta por lo que ellos hicieron. Entonces, sin duda alguna, el redescubrimiento de ese rollo de la Torá o de la palabra de Dios por este joven monarca hizo que lo llevara directamente a consultar a Dios para tratar de buscar una guía de lo que debía hacer. Y eso nos lleva a los versículos 22 al 28 del mismo libro de Crónicas. Dice lo siguiente: entonces Hilcías y los del rey fueron a Hulda, profetisa, mujer de Salum, hijo de Ticva, hijo de Jarnás, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en el segundo barrio, y le dijeron las palabras antes dichas. Y ella respondió: Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: decida al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová: he aquí, yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él. Todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos, por tanto se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. He aquí que yo te recogeré con tus padres y serás recogido en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. La profecía o la respuesta que Dios le dio fue básicamente esta: Dios había emitido ya un juicio sobre la nación de Israel. El juicio no se iba a detener. Ese juicio era la invasión de Nabucodonosor en el sur y la invasión de los asirios en el norte. Pero sin embargo, por cuanto este joven rey se humilló, buscó a Dios, rasgó sus vestidos en señal de dolor y arrepentimiento, todos los años que él reinó hubo una paz y una protección de Dios completa, y sus ojos no vieron
el juicio que Dios le iba a traer al pueblo de Israel muchos años después. Por lo cual, una de las cosas que debemos de aprender es que la segunda cosa que tenemos que imitar acerca de este joven rey es la capacidad de tener arrepentimiento. O sea, la primera fue destruir los altares, pero la segunda es la capacidad de tener arrepentimiento, algo de lo que muy poco se habla en los círculos cristianos de hoy en día. ¿Por qué? Porque incomoda. Eso significa que uno tiene que humillarse delante de Dios y pedir perdón. Pero bueno, si eso es precisamente lo que tenemos que hacer, ¿qué pasa entonces si no se le enseña a la gente que debe hacer eso? Que difícilmente podrán gozar de la protección, bendición y todo lo que Dios tiene para sus vidas si no damos primeramente ese paso. Entonces, el segundo punto es la capacidad de poder arrepentirnos. Una de las más importantes acciones de este muchacho fue hacer que no solamente se arrepintiera él, sino que provocó un arrepentimiento masivo de todo el pueblo o el reino de Judá, para que se estableciera un nuevo pacto con Dios. Y esto lo leemos en el mismo libro de Crónicas, pero en los versos 29 al 33. Y dice así: Entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño. O sea, ahí no se quedó en su casa nadie. Eso era una orden real. O sea, iban o los soldados te sacaban y te llevaban. Y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. E hizo que se obligara a todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín, y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres, y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron de en pos de Jehová su Dios, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Entonces vemos, hay cosas que son dignas de imitar en el comportamiento de este muchacho. Era un niño cuando llegó a ser rey. Sin embargo, buscó a Dios. Sin embargo, hizo todo lo que estaba en sus manos por derribar la idolatría en la que había caído el pueblo. Encuentra la palabra de Dios, busca a Dios para recibir una respuesta o una guía para su vida, y luego provoca un arrepentimiento no solo de él, sino de todo el pueblo a que él le tocaba dirigir. Eso es lo mismo que nosotros podemos hacer con nuestra propia familia. Nosotros no somos reyes de una nación, pero nosotros, papá, mamá, somos las cabezas de nuestra familia. Sobre nosotros pesa la responsabilidad no solamente de alimentar a nuestros hijos y enviarlos a la escuela y vestirlos y luego dejarlos que las personas pervertidas de la sociedad les enseñen lo que ellos quieren. No, nosotros somos los guardianes de nuestros hijos. Y si nosotros conocemos la palabra de Dios y nosotros conocemos la bendición que hay en obedecer a Dios y seguir sus mandamientos, entonces nosotros somos responsables delante de Dios por las vidas de ellos. Entonces, de esa manera, nosotros tenemos que imitar lo que este muchacho hizo, lo que este joven rey hizo en nuestra propia casa. El pastor nos enseñaba hace ya varios meses atrás que el arrepentimiento, la conversión y el deseo de adorar a Dios
y de compartir su evangelio viene desde adentro hacia afuera. Primero nosotros, después nuestra familia, después nuestros amigos, después la gente con la que tenemos contacto. Es de dentro hacia afuera, no esperando que las cosas vengan de afuera, sino más bien dando el primer paso para que las cosas salgan desde adentro. Porque igual, si nosotros vamos delante de Dios con rituales, con movimientos religiosos o muchas otras cosas más, pero no hay un corazón sincero, arrepentido, humillado, que de verdad esté buscando a Dios, Dios ni siquiera nos va a escuchar. Porque las personas que son altivas, Dios las mira de lejos, pero al humilde y al quebrantado, a ese sí Dios escucha, a ese sí Dios levanta. Así es como tenemos que ser nosotros. En conclusión, quiero hacer referencia a un pasaje que se encuentra en el libro de Gálatas, en el capítulo 6, que dice lo siguiente: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Esta ley es la que conocemos como la ley de la siembra y la cosecha, y esa es una realidad vigente desde la antigüedad hasta nuestros días. El problema es que hoy en día la gente y la sociedad que se ha alejado de Dios está muy cerca de experimentar que el tiempo de la cosecha se aproxima. Y noten aquí un detalle muy interesante. Y voy a referirme ahora a la situación que está pasando en el Oriente Medio, pero solo la voy a tocar por encimita, si no me tienen 2 horas aquí hablando. Lo que quiero decir es esto. Muchas personas están asustadas por lo que ahí está pasando, sí. Pero la palabra de Dios dice de que cuando Él venga, Él va a venir como ladrón en la noche y va a tomar por sorpresa a un grupo de gente. Pero también dice que a los que lo conocen, a los que tienen comunión con Él, no los va a agarrar por sorpresa. No sabemos cuándo viene. Nadie lo sabe, ni los ángeles en el cielo. Ese está en la potestad solamente de Dios el Padre. Pero sin embargo, Dios nos ha dejado un manual completo de las cosas que van a pasar antes de que eso ocurra. Pero quien no conoce acerca del manual de Dios, lo va a tomar por sorpresa. Ahora, como el tiempo de la cosecha irremisiblemente se aproxima, y como cantaba Luna hace un mes, ¿quién podrá detenerlo? Nadie. ¿Quién se va a salvar de esto? Bueno, solamente las personas que tengan a Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, como su Señor, como el Rey de su vida, porque Él es el único que nos puede dar la salvación. Un pasaje en Primera de Juan 5:12 dice lo siguiente, y quiero que reflexionemos en él. Dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Ok. Necesito hacer gematría y un montón de estudios para determinar lo que esa frase me está diciendo. No. El que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Y quién tiene al Hijo? Solamente el que se ha arrepentido, el que se ha convertido, se ha bautizado y ha decidido vivir una vida en el propósito de Dios, en obediencia, y acepta a Jesús como su Señor y Salvador. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Y no estoy hablando de la vida física, estoy hablando de la vida después de la vida física. En términos espirituales, como decía el pastor Roberto hace un momento. Ahora bien, en estos días nosotros como cristianos tenemos que preguntarnos algo y tenemos que autoexaminarnos, tenemos que hacer una introspección profunda para ver si no estamos o no hemos levantado un altar pagano en alguna esquina o en algún rincón de nuestras vidas, como millones de personas lo están haciendo abiertamente allá afuera. Eso es algo muy serio. Nosotros tenemos que ser como ese joven rey que encontró la bendita palabra de Dios y que buscó la guía para tomar las decisiones que lo llevaron a destruir la idolatría en esa tierra y a llevar
a él y a todo su reino a un arrepentimiento, lo cual hizo que al final Dios lo considerara recto. Nosotros sabemos que la salvación está al alcance de todos. Nadie la puede comprar, nadie la puede merecer. La salvación, el precio de la salvación ya fue pagado en la cruz por el único y santo Hijo de Dios, el Cordero de Dios, al cual en Apocalipsis capítulo 5 lo describe como el único digno de abrir el rollo y desatar sus sellos. Esos sellos dan inicio a los tiempos del fin. Cada sello es un juicio de parte de Dios sobre la tierra, y no hay nadie que sea lo suficientemente digno y justo para abrir ese rollo y esos sellos, excepto el Hijo del Hombre, excepto el santo, santo, santo Cordero de Dios, que es Jesús de Nazaret. Cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Mesías, como nuestro Señor, que significa nuestro dueño, y de verdad nos arrepentimos de nuestros pecados y de verdad decidimos vivir una vida en el propósito que Él nos da, entonces es cuando Él nos perdona, Él nos limpia y entonces nos salva. La gente cree que la salvación es un ticket automático. No, la salvación es la gracia y la misericordia de Dios para todos aquellos que nos hemos arrepentido y lo hemos buscado, porque Él dice que Él es galardonador de los que le buscan, pero esa salvación hay que mantenerla, y la única forma de mantenerla es viviendo una vida recta, y la única forma de vivir una vida recta es viviéndola bajo la soberana voluntad de Dios. No existe otra manera. En nuestros propios términos no hay. Para finalizar, quiero como ponerle sello a esto para que no se nos olvide, es que Jesús es la única puerta de salvación. Hoy en día la sociedad secularizada, porque ya no se puede llamar atea. Un ateo, no cree en Dios, pero los seculares modernos de hoy en día están en guerra contra Dios. Eso es algo muy diferente. Ya no solo se trata de decir no creo en Él, no, ahora se trata que estoy haciendo todo lo posible por hacer las cosas en contra de Él. Mateo capítulo 7 versos 13 y 14, y este es Jesús hablando, les dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Les invito a ponerse de pie. Cuando leía sobre estos pasajes y escribía sobre ellos, una de las cosas que me pegó duro fue el hecho de que realmente, ¿qué estamos haciendo nosotros en nuestros días? ¿Qué estamos haciendo nosotros en nuestra casa? ¿Qué hacemos? No permitamos que ni la sociedad, ni el sistema, ni ningún ambiente o influencia externa nos haga colocar altares paganos en nuestra vida o en nuestra familia. Al contrario, busquemos a Dios todos los días de nuestra vida. No en balde, cuando Moisés le enseña a los israelitas acerca de los mandamientos del Todopoderoso, les dice de que estas palabras las tienen que atar a sus vidas y hablarle a sus hijos cuando se acuesten y cuando se levanten y cuando anden por el camino y cuando se sienten a la mesa a comer, es decir, en todo momento de la vida. La adoración no son 30 minutos en la banca de una iglesia. La adoración comienza cuando abrimos los ojos y damos gracias a Dios porque ese día estamos vivos.
porque ese mismo día millones murieron. Y si todavía seguimos aquí, es porque Dios tuvo misericordia de nosotros y porque Él todavía no ha terminado con nosotros. Les invito a cerrar sus ojos, levantar sus manos y adorar. Luni, ayúdame por favor con una adoración. Que descienda tu lluvia